Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, los que han hecho el grandísimo esfuerzo de estar aquí reunidos para nuestro Congreso Nacional de Misiones. Para mí es todo un honor poder tener en esta noche a tantos pastores, tantos líderes, nuestros hermanos miembros del CODIM, que han podido llegar a este lugar y saber que nos congregamos con un propósito, ¿sí? Y es poder entender un poco más acerca de lo que Dios está haciendo con la Alianza Cristiana en este tiempo, acerca de las misiones. Entonces vamos a estar desarrollando durante esta semana un tema que tiene que ver con el llamado y lo que implica formarnos para cumplir esa gran comisión que Dios nos ha encomendado, ¿cierto? ¿A cuántos aquí Dios les ha dado una tarea que se conoce como la gran comisión? A ver. Amén. Bueno, los que no están todavía muy seguros, tranquilo. Nuestras expectativas es que cuando llegue el lunes y nos estemos despidiendo al mediodía, los que estamos aquí reunidos, por lo menos, algunos hayan confirmado su llamado misionero, ¿sí? Que estén dispuestos a salir al campo, y esta ha sido nuestra oración durante mucho tiempo. No solo que ustedes hayan podido llegar acá. Uno puede llegar a muchos eventos, créame. Uno puede llegar o no llegar. Pero el lunes muchos aquí tienen que salir convencidos del llamado que Dios les está haciendo. Unos para ser misioneros a lo último de la tierra. Otros para ser misioneros aquí en Colombia. Tal vez entre nosotros tenemos hoy algunos que van a ser plantadores de iglesias, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos tantos lugares a dónde llevar el evangelio. La gente piensa que hoy en día hay mucha iglesia cristiana, que en cada cuadra uno encuentra una iglesia cristiana. Pero si usted mira nuestro país, y si usted mira Latinoamérica, y si usted se da una miradita por el mundo cada día va peor. Entonces hay una urgencia, hay una necesidad de predicar el evangelio, ¿sí? Entonces aquí puede estar entre nosotros, y lo más seguro es que hayan entre nosotros los próximos pastores que la Alianza Cristiana necesita en Colombia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya, esto ya parece un culto, gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando terminemos este evento, usted tiene que salir siendo consciente del llamado que Dios le ha hecho, un llamado específico, y vamos a hablar un poco en esta noche acerca del llamado. Ay, cierto que yo tengo por aquí, perdón, prendo esto, ya. Quiero que leamos por un momento acerca del llamado. Pablo Martínez, un médico psiquiatra y escritor, dijo: descubrir el propósito central de la vida y la vocación personal es una de las mayores necesidades del ser humano. Constituye uno de los pilares de nuestra identidad y viene a ser como el plan de ruta de la existencia. Nos permitirá una vida con sentido y por tanto en paz con uno mismo. Ustedes no sé si sabían que en 21 siglos de historia nuestra generación es la generación confundida. Hay muchas variables que se han unido en este tiempo, y la gente, por causa del consumismo que vivimos hoy en día y los afanes, entonces muchos no logran encontrar su identidad ni el propósito que Dios tiene con ellos. Es más, desde la psiquiatría se hacen estas preguntas. Venga, ¿cuál es el propósito del ser humano? Søren Kierkegaard, un pensador danés, ¿sí?, dijo esto: la cuestión es comprenderme a mí mismo, descubrir qué quiere Dios que yo haga. Y la cuestión es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar la idea por la que pueda vivir y morir. El propósito de Dios y el propósito que cada uno de nosotros tenemos le va a dar significado, esencia a nuestra vida. Por eso es que es tremendo ver hoy en día gente que se suicida, gente que está cayendo en las drogas para poder salir de la realidad, porque no encuentran propósito y sentido. Y Os Guinness, que es un reconocido escritor cristiano, que escribió el libro que se llama El Llamado, se lo recomiendo para los que lo puedan leer, ¿sí?, en el cual fundamenté muchas de lo que vamos a hablar esta semana. Dice, él define el llamado de la siguiente manera: el llamamiento es la verdad
de que Dios nos llama para sí de una forma tan decisiva que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos lo invertimos con una devoción y un dinamismo especiales en una vida que es una respuesta a su convocatoria y en el servicio. Vamos entonces a desarrollar por los próximos 40 minutos, si el Señor lo permite o menos, ¿sí? O un poco más, no sabemos, ¿sí? Vamos a hablar acerca del llamado. El Señor nos ha inquietado a nosotros durante 4 años, estuvimos trabajando un tema, estuvimos desarrollando los congresos de misiones en base a lo que el Señor estaba hablando a nosotros, pero lo hicimos a través de expositores de afuera. En este tiempo Dios ha venido hablando a las directivas nacionales y a nosotros a caminar en unidad, a poder levantarnos de nuevo como una fuerza misionera. Alberto Benjamín Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana, era un hombre que no pensaba pequeño. Usted tiene que salir de este lugar el lunes pensando en grande, pero no pensando en grande porque tenga una idea de que usted es grande, pensando en grande porque sabe usted que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. Y vamos, yo quise el agua, ya. Vamos a ir a Mateo 4, 17. Vamos a leer la escritura y vamos a ver el llamado de los primeros 4 discípulos. Mateo 4, 17 al 22. Desde entonces, dice la escritura, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Bueno, déjenme contarles un poquitico de lo que está pasando aquí. Mateo nos narra que Jesús, luego de ser tentado en el desierto, oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, entonces no nos dan mucho detalle acerca de cuánto tiempo pasa entre el bautismo de el bautismo de Jesús, y la tentación en el desierto. Pero los estudiosos han logrado coincidir que pasa alrededor de 1 año más o menos. 1 año entre el bautismo de Jesús y entonces 1 año hasta esta situación en la cual Jesús está siendo tentado en el desierto. Lo que podemos entender es que cuando Jesús está aquí, está volviendo a Capernaum, a Galilea. Se está estableciendo por un periodo de 2 años allí en Capernaum. Los fariseos estaban celosos ahora por lo que estaba pasando con Jesús. Los fariseos estaban celosos. Miren lo que sucede. Mañana vamos a estar tocando un poquitico más este pasaje de nuevo. Pero la fama de Jesús venía creciendo por todo lugar acerca de lo que Jesús venía haciendo, cómo Dios lo estaba usando. Mateo describe lo que Isaías menciona en el capítulo 9. Señala a Capernaum como la ciudad donde comienza el ministerio de Jesús. No Jerusalén, sino Capernaum. Y aquí viene una pregunta que no sé si usted se la haya hecho, pero estudiando la escritura, a mí me surge la pregunta: venga, ¿por qué Jesús tardó 30 años en empezar a desarrollar un ministerio siendo el Hijo de Dios? ¿Por qué se tomó tanto tiempo para esperar a desarrollar ese ministerio? Es más,
desde que Juan lo bautizó, cuando descendió el Espíritu Santo de Dios, él empezó a hacer cosas, pero no se destacan tanto como hasta después de la tentación en el desierto, ¿sí? Lo que encontramos entonces es lo que Mateo dice en el capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ese desde entonces Jesús comenzó a predicar es una expresión que sugiere que en algún sentido su ministerio público comenzó ahí, después del encarcelamiento de Juan, un año después de su bautismo. Esa expresión desde entonces es la misma expresión que utiliza Mateo en el capítulo 16, versículo 21, donde hace un resumen acerca de la enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. Síganme con mucho cuidado porque esto es clave en lo que vamos a estar trabajando esta semana. Un aspecto fundamental en el ministerio de Jesús que nosotros debemos tener muy presente en el ministerio que el Señor nos ha entregado también, ¿sí? Es la predicación de Jesús, ¿sí? El término predicar es el término proclamar, pero proclamar como mensajero a voz en cuello, al estilo de los profetas, ¿sí? Es proclamar con un mensaje urgente. ¿Cuál era el mensaje que Jesús transmitía con urgencia? ¿Cuál era la palabra que Jesús constantemente repetía en sus discursos, en sus predicaciones? ¿Cuál era? Arrepentíos. Y ese arrepentíos es clave en nuestro llamado y en todo nuestro enfoque hacia el cumplimiento de la gran comisión. Mis amados hermanos, el cumplimiento de la gran comisión tiene un componente escatológico. Cuando hablamos del componente escatológico, es el componente de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Por eso Alberto Benjamín Simpson, cuando resumió el evangelio cuádruple, hizo tanto énfasis en que Cristo salva, sana, santifica, pero es el Rey que viene de nuevo. Su reino está entre nosotros y el Rey viene pronto. Por eso la urgencia de predicar. Arrepentíos era el mensaje de Jesús ante la inminencia de la venida del reino de los cielos que ya se estaba iniciando. Y esa palabra arrepentíos era un llamado urgente a una manera radical de pensar, un cambio en la manera de pensar de parte del que escuchaba esa predicación en cuanto a su vida personal y en cuanto a su relación con Dios. Entonces, ese mensaje general de quien nos llama es claro para todos. Arrepentíos, volvámonos de nuestros malos caminos al Señor, pero con urgencia. Los primeros discípulos fueron 4 pescadores, escúchenme bien. Y en este pasaje de Mateo 4, 18 al 22, vamos a ver en esta noche la estrategia que Jesús usó, ¿sí? Esa estrategia del Rey es revelada en el llamado extendido a estos 4 hombres. ¿Y cuál es el propósito del llamado? Mañana vamos a estar hablando acerca de la respuesta de los llamados, ¿sí? La estrategia del Rey era la misma estrategia que Dios ha usado desde el principio. Llamar a hombres y mujeres normales, ¿sí? Algunos pensarían que anormales, no, gente normal. Usted no es una normal. Nosotros somos gente especial, pero no anormal. ¿Amén? Tenemos que entender eso, porque a veces uno escucha predicaciones como que Dios está llamado y dan unas descripciones que uno dice, uy, señora, ¿sí realmente tú me ves así? No, Dios tiene un pueblo especial. Dios nos llama, ¿saben por qué? ¿Sabe cuál es la mejor característica que usted y yo tenemos? Somos normales, maestro. No tenemos nada especial. Por allá atrás nos están abriendo un túnel, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada diferente.
somos gente normal. Y ahí radica una clave tremenda del llamado, la estrategia de Dios. Esa estrategia de Jesús de llamar a estos pescadores no era nueva. Es la estrategia que Dios siempre ha usado, llamar hombres y mujeres para comunicar su mensaje. Marcos el evangelista expresa esta estrategia de la siguiente llamada. Vayan a sus Biblias, por favor, Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Yo sé que algunos de ustedes vienen cansados, pero por favor no se me duerman, que esto es clave para lo que vamos a desarrollar esta semana. Marcos 3, 13 y 14. Si alguno tiene sueño, no se preocupe que no hay café, entonces no se duerma de pensar en que no hay café. ¿Oyó? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Llamó así a los que él quiso. Subraye eso en su Biblia, por favor, y cada vez que se le pase por la escritura, por ahí, sus ojitos, recuerde, el Padre llama a los que él quiere. Él tiene la potestad de llamar. Y nos ha llamado ¿para qué? Para estar con él y para enviarnos a predicar. El llamado, mis amados hermanos, no solo consiste en ser y en hacer lo que somos, sino también en convertirnos en lo que todavía no somos. Escúcheme bien. ¿Usted está aquí porque Dios lo llamó? Sí. Pero Dios lo ha llamado a usted en primer lugar para convertirse en lo que usted todavía no es. Nosotros nos vemos de una manera, pero Dios ya nos ha visto de otra forma totalmente diferente. Así como Dios llamó al pueblo de Israel para que fuese su pueblo, Jesús llamó a sus discípulos. El cuerpo de los seguidores de Jesús, como un todo, es la comunidad de los llamados. ¿Oyó? Usted y yo hacemos parte de la comunidad de los llamados por Dios. ¿Cómo responder? Entonces, responder al llamamiento es la manera de descubrir el propósito central de tu vida y alcanzarlo. ¿Quiénes descubren el propósito de Dios para su vida? Los que responden al llamado. La única manera de convertirse en un adorador en espíritu y en verdad es ¿cuál? Respondiendo al llamado. No vino esta noche mi hermana, no la veo por aquí. El correo electrónico más sugestivo que a mí me han dado alguna vez, inscribiendo para un evento, le digo correo electrónico sierva respondiendo al llamado @hotmail.es. Esta criatura sabía perfectamente que tenía un propósito en esta vida. Si usted quiere saber cuál es el llamado de Dios para su vida, yo sé que ella lo va a ver cuando vea la grabación. Entonces, un saludo para mi hermana. ¿Sí? La única manera de ser sal y luz es respondiendo al llamado, mi amado hermano. Si usted y yo no respondemos al llamado que el Señor nos ha hecho, vamos a seguir siendo esa vela debajo del almud, allá debajo de la mesa. Solo se puede ser sal y luz cuando respondemos al llamado de parte del Señor. La única manera de poner a prueba nuestros dones y talentos es ¿cómo? Respondiendo al llamado, mi amado. La única manera de saber si usted tiene un llamado a ser apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor, ¿sí? ¿Cuál es? Respondiendo al llamado. No existe un llamado sin alguien que llame. Escúcheme bien. O sea, nosotros no le respondemos un llamado a una voz. Nosotros respondemos el llamado a uno que nos está llamando desde antes de la fundación del mundo. Por eso el llamado implica una responsabilidad para quien nos está llamando.
Responder al llamado entonces supone el reto supone aceptar el reto, pero ese reto hacerlo en colaboración, en diálogo con el llamante, con el que nos está llamando, ¿sí? En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llama a sus discípulos, también los llama a otras cosas y tareas. Los llama a estar con Él, como vamos a profundizar ahorita, pero los llama para otras cosas, como por ejemplo, pacificar, tener comunión, disfrutar de la vida eterna. ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida eterna? Amén. Amén. Pero también nos llama a padecer y a servir. ¿Cuántos quieren padecer? Amén. Ya baja la amén, ¿sí ven? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta servir? Amén. Esto quedó grabado mañana. Todos hacen el aseo de este lugar. Bueno, amén. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces acerca del llamado. Hay un llamado primario. Es un llamado que llamamos el llamado ordinario, pero no ordinario como lo entendemos nosotros, que es algo ruin. No, es el llamado básico de nosotros los creyentes. Nuestro llamado primario como seguidores de Cristo, en primer lugar, lo hace Él. Él es el que hace el llamado a todos nosotros. Lo hace a Él. Nosotros, Alberto Benjamín Simpson, yo les invito a que ustedes lean la biografía de Simpson. Hay un libro que se llama Antología de la Espiritualidad Cristiana. Resume unas predicaciones, unos sermones, unas conferencias que Simpson dio a lo largo de su vida, donde Simpson expone esta teología del evangelio cuádruple, pero expone a profundidad también, cuenta su experiencia con Dios, la sanidad profunda que recibió en el cuerpo, cómo fue el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Simpson para enviar tantos obreros como lograron enviarlos. Y Simpson fue en su época un revolucionario, porque Simpson logró enfocar a la iglesia pidiéndoles por favor que la bendición es buena, pero no hay que buscar la bendición sino al dador de la bendición. Que la sanidad viene, pero no por consecuencia de que yo creo en que puedo ser sano, sino porque tengo a Cristo en mi vida. Igual la salvación y mucho más la expectativa de nuestro Rey que viene. Por eso nosotros debemos entender que nuestro primer llamado es a alguien, no a algo. Y nuestro primer llamado es a Dios. Ese es el llamado de cualquier creyente, el llamado primario. Nuestro primer llamado no es a algún lugar, porque tal vez usted venga aquí buscando este fin de semana que Dios le confirme si es a Vietnam, si es a la China, si es a Camboya o a Coconuco, ¿sí? Pero el primer llamado no es a un lugar en específico, el primer llamado es a una persona. Y esto necesitamos volver con urgencia y recordarlo. El segundo llamado es a considerando quién es Dios. Ese llamado secundario lo llamamos el llamado especial, no porque sea más especial que el primero, no, sino porque es un llamado específico, ¿sí? Y es un llamado a que nosotros podamos glorificar al Señor en todo el mundo, en todas partes y en todas las cosas. ¿Cómo? A través de nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir y de actuar totalmente para Él. Mis amados, si usted no vive, no piensa y no actúa para el Señor, no espere ir a la China a evangelizar. No espere ir a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los hinduistas, si usted no ha sido transformado primero por dentro. ¿Y cómo se logra esa transformación? Entonces, tenemos dos retos esta noche y a partir de ahora. ¿Cuáles son estos dos retos? Bueno, es una distinción vital entre los llamamientos, entre el primario y el secundario. El primer reto es mantener ambos juntos. ¿A qué hacemos referencia?
mantener el estar con Dios y hacer discípulos. Nuestro primer llamado a estar con Dios. ¿Has estado hoy con el Señor? ¿Tú estuviste esta semana con el Señor? ¿Y qué, pastor, qué significa eso de estar con Dios? Bueno, lo vamos a estar desarrollando en la charla del carácter, ¿sí? Aprender a estar con Dios. Ese es nuestro primer llamado. El segundo entonces es a hacer discípulos. Jesús dijo, por tanto, id, vayan, hagan discípulos. Perdón, se me pasó esto. A estar con Dios y hacer discípulos. Ese es nuestro segundo llamado. Pero entonces el segundo reto que tenemos, mis amados, es garantizar que se mantenga el orden correcto en nuestras vidas. O sea, primero estar con Dios antes de ir a hacer la gran comisión. No se puede hacer la tarea misionera sin estar con Dios de la manera correcta. Sí se puede hacer sí se puede hacer la gran comisión, ¿sí? Pero hay mucha gente que ha perdido la prioridad y dejan de estar con Dios. Cuando estábamos orando por este tiempo, el Señor nos dio un versículo, Hechos capítulo 20, versículo 28, que es el texto que vamos a estar trabajando nosotros durante los próximos 4 años. Escúcheme bien. Vamos a estar trabajando desde el Ministerio de Misiones, desarrollando este texto, Hechos capítulo 28. Yo le invito para que lo busque, lo marque. Hechos 20, 28 es la cita. Hechos 20, 28. Dice la Reina Valera, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese texto nos lo ha dado el Señor para desarrollar y caminar en ese versículo y poderlo meditar. Y entonces vamos a estar hablando esta semana entre el llamado, la formación, el carácter, el apostolado que el Señor nos ha dado, en que lo primero es mirar por nosotros. Mirar por nosotros. Hechos 20, 28. No podemos cumplir la tarea si nosotros no estamos sanos. Necesitamos urgente revisarnos cómo estamos con Dios. Entonces, si entendemos el llamado, debemos asegurarnos de que las primeras cosas traen como consecuencia la segunda. Estar con Dios nos implica una responsabilidad que es hacer discípulos. Amén. Vamos a ver también, ¿sí?, los dones. Vamos a revisar esto de las dones, un aspecto crucial del llamamiento. Y aquí tenemos que revisar, y yo les invito que saliendo de esta conferencia, en los próximos días, usted evalúe esas habilidades y los talentos que Dios le ha dado, ¿sí? Porque habitualmente Dios nos llama por la línea que marcan nuestras habilidades naturales, ¿sí? Pero el propósito de los dones es la administración y el servicio, no el egoísmo. O sea, Dios nos dio dones a nosotros para ejercer mayordomía sobre la creación, no para disfrutarlos para nuestro placer. Dios nos dio dones a nosotros y mucho más a la iglesia. ¿Para qué? Para servir al prójimo. Primero a mi comunidad y luego a los que están afuera, no para guardármelos. Y lamentablemente los movimientos carismáticos han hecho énfasis en los dones, pero de la manera incorrecta. Remarcan los dones, el poder del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el echar fuera demonios, pero para satisfacer a quien está ejerciendo en ese momento como ministro. Y tenemos que cuidarnos de esto porque los dones fueron dados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros lo pongamos a disposición de la iglesia,
del pueblo del Señor y de los demás. ¿Por qué no? Pueblo gentil, esos que están lejos de nuestro Rey. Amén. Entonces los dones, cuando nosotros vemos al Señor por allá en Mateo capítulo 4, el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran ¿qué? Pescadores. Según el concepto bíblico, los dones nunca son para nosotros. Los dones realmente no son nuestros. No tenemos nada nosotros que no se nos haya sido dado. Entonces los dones que nosotros tenemos son de Dios realmente. Y no somos más que mayordomos. Cuando el Señor hace énfasis en este pasaje, el llamamiento de Pedro, de Andrés, su hermano, cuando vemos que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, entonces lo que se está resaltando ahí, ¿sí? Imagínense ustedes, estos tipos eran gente experta, profesionales de la pesca. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús para ellos? Yo los haré pescadores de hombres. El Señor los reenfocó con los dones y talentos que tenía. Y eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia hoy en día. Mi amado hermano, no es que tú no tengas un llamado, es que de pronto los dones y los talentos que tú tienes no los estás administrando para el beneficio de otro, sino para tu placer, para tu deseo. Y así no camina la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios valga de nosotros, como leía esta mañana en mi devocional, cuando el Espíritu del Señor dejó a Saúl y el Espíritu del Señor estaba ahora con David. ¿Saben por qué sucede eso? Porque le echamos las perlas a los cerdos, porque gastamos los dones que Dios nos ha dado para el servicio del mundo entero en nuestros placeres. Entonces el Señor nos está llamando. El llamamiento insiste en que la respuesta se encuentra en Dios, porque Dios es el que sabe para qué nos ha creado y para qué nos ha formado. No vas a encontrar propósito fuera de la voluntad del Señor, en ese llamado ordinario y en ese llamado especial. Yo espero que al final de esta semana usted pueda discernir un poco de su llamado especial, pero téngalo por seguro que el llamado primero a estar con Dios lo necesitamos todos. Estamos ahí. Déjeme contarle la historia de un hombre llamado William Wilberforce. Wilberforce fue un político, ¿sí? Un político del Parlamento británico, fue filántropo, abolicionista de la esclavitud, ¿sí? Wilberforce fue el hombre que Dios usó. En 1791 Dios lo levantó para caminar en Inglaterra en contra de la esclavitud. Y lo que Wilberforce hizo fue revolucionario, fue actuar en contra del establecimiento, porque en Inglaterra en esa época los esclavos eran una de sus más preciadas mercancías. O sea, mucho del ingreso de Inglaterra dependía de comercializar con esclavos. Entonces Wilberforce se levanta, dice: el domingo 28 de octubre de 1787, Wilberforce escribió en su diario las palabras que ya se han hecho famosas. Mire las palabras de Wilberforce. Voy a decir William para no enredarme más. El Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí dos grandes objetivos. Mire lo que el hombre había entendido para esa época: la abolición del tráfico de esclavos y la reforma de las costumbres. Esa reforma de las costumbres a términos actuales es cambiar los hábitos de la nación. ¿A usted le parece poquito lo que este hombre estaba pensando? Abolir la esclavitud y cambiar los hábitos de la sociedad inglesa en ese momento. El biógrafo de William
entonces marcó que su éxito en estos dos objetivos fueron resaltados por muchos historiadores. Wilberforce ha sido considerado como uno de los puntos de inflexión de la historia del mundo en todas las civilizaciones. Levantarse en contra de la esclavitud y lograrlo durante un proceso de 50 años. ¿Por qué les cuento esta historia de William Wilberforce? Porque lo sorprendente de este hombre de fe es que este hombre estuvo a un paso de renunciar a su llamado, a un paso de negarse a lo que Dios lo estaba llamando. ¿Por qué? Dice que cuando Wilberforce se convirtió al Señor, ya me está enredando hasta el español, su fe en Jesucristo animó su pasión duradera por la reforma. En ese momento era la reforma. Entonces el hombre se siente con ese llamado, ¿no?, a profundizar. En determinado momento, William propuso o participó activamente en 69 iniciativas diferentes, algunas de las cuales tuvieron repercusiones mundiales, ¿sí? Cuando llegó a la fe, por medio del gran cambio de la reforma, en 1785, a la edad de 25 años, la primera reacción de este hombre fue abandonar la política en favor del ministerio. Pilas con lo que les estoy leyendo. La primera reacción del hombre fue la de muchos de nosotros: yo le serviré a mi Cristo. A salirse de la política para meterse al ministerio. Y entonces lo que sucedió era que él pensaba, como muchos millones de personas antes y después de él, que los asuntos espirituales son más importantes que los seculares, ¿sí? Pero se le cruzó un hombre de Dios en el camino, John Newton, y convenció a Wilberforce de que Dios quería que se mantuviera en la política en vez de dedicarse al ministerio. Imagínense ustedes semejante desafío. El hombre le dice: no se salga de la política, no se meta al ministerio, quédese ahí, ¿sí? Porque Newton escribió: tengo la esperanza y la creencia de que el Señor le ha levantado para beneficio de toda la nación. Y entonces, después de mucha oración y reflexión, William llegó a la conclusión de que Newton tenía razón. Dios le había llamado a defender la libertad de los oprimidos como parlamentario. Y en 1788 escribió en su diario: mi camino es público, mi negocio está en el mundo y debo estar presente en las asambleas de los hombres o abandonar el puesto que, según parece, me ha asignado la providencia. ¿Por qué les leo estos? Esto no se lo leo para desanimarlos de pronto. Si usted es un político, ¿sí?, Dios lo guarde. Pero si usted es político, ¿sí?, o si usted es un empresario, si usted tiene negocios, ¿sí?, y usted está diciendo: he de vender todo y dedicarme al Señor, primero hay que discernir eso en intimidad con Dios. Hay que estar con Él. Amados, conozco gente a la cual el Señor nos ha llamado al ministerio. Yo pasé 3 años orándole al Señor, 2 años y medio, desde las 4:30 de la mañana hasta las 6 de la mañana, pidiéndole al Señor que me revelara si realmente me estaba llamando al pastorado o no. Porque tenía un cargo como gerente de un banco, ustedes ya la mayoría lo saben, ¿sí? Y allá en esa oficina yo ganaba mucha gente para el Señor, mucha. El último pueblito donde estuve predicando le entregué 30 personas a un pastor de la iglesia que estaba ahí en el pueblito, para que pudiera seguir continuando el discipulado que yo había iniciado con ellos, ¿sí? Entonces, yo les quiero animar a ustedes a que antes de tomar a la ligera esto del llamado, ustedes puedan entrar en intimidad con el Señor. Hay que aprender a estar con Dios, mi amado hermano. La gran comisión no se dejará de cumplir si usted hoy dice: yo me bajo de este barco. Créame, Dios tiene instrumentos de honra por todo lado. De seguro
que Dios sí lo quiere usar a usted poderosamente. Pero Dios no le va a mandar un rayo, una tormenta o un diluvio si usted hoy dice, yo me espero un poco. Pero el Señor sí lo va a empujar desde la borda. Si desde hace mucho tiempo Dios lo está llamando y usted se está negando. Aquí hay dos situaciones y yo le quiero animar a que oremos y a que empecemos entonces a discernir eso que Dios tiene con cada uno de nosotros. El llamado especial, porque el primario, el ordinario, ya lo tenemos todos. Amén. A estar con Dios.